Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra del Señor dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, hermanos, estamos viendo en el Evangelio de Juan, desde el primer capítulo, lo más importante el conocimiento más importante que podrías llegar a tener, y es quién es Jesucristo. Estamos viendo en este capítulo, y es lo que hemos estado estudiando las anteriores semanas, hemos visto cómo el apóstol Juan nos está presentando de manera clara, explícita, sinceramente, está haciendo el apóstol Juan lo más directo posible para mostrarnos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es con el motivo que el mismo apóstol Juan nos da en su evangelio, y es de que él quiere que nosotros lleguemos a la vida eterna. Y la única forma de llegar a la vida eterna es tener un conocimiento claro acerca de quién es Jesucristo y qué es lo que él ha hecho por nosotros. Y lo que estamos viendo específicamente, la semana pasada hemos hablado un poco acerca de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, qué es lo que él hace, qué es lo que la fe en Jesucristo nos provee. ¿Qué es lo que la fe en Jesucristo provee a aquellos que están dispuestos a humillarse y poner toda su fe y confianza en Él? Hemos visto un poco de eso la semana pasada, pero el apóstol Juan específicamente se está tomando todo este capítulo, hermanos, para mostrarnos quién es Él, cuál es su naturaleza, quién es aquel en el cual nosotros hemos creído. Y como he mencionado, hermanos, hemos visto ya varias cosas de Jesucristo. Si bien hemos visto específicamente una de las más importantes, es de que Jesucristo es Dios. Hemos visto eso desde el primer versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo como Dios mismo. Nosotros, a diferencia de todas las demás religiones, no tenemos nuestra fe puesta en un simple hombre, no tenemos nuestra fe y confianza puesta solamente en un hombre, sino que la Biblia lo expresa de manera explícita, y es de que nosotros creemos en aquel que es Dios mismo. Entonces el apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo claramente como Dios. Después de esto hemos visto cómo el apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo por encima de todo, algo que vamos a seguir viendo la próxima semana. El apóstol Juan también nos ha presentado en el versículo 12 en adelante cuál es la salvación que Jesucristo ha venido a proveernos. La semana pasada hemos visto que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, Cristo nos da potestad, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. La semana pasada, hermanos, hemos visto la salvación que Jesucristo nos provee, si bien eso es algo que vamos a profundizar mucho más en las siguientes semanas y en la exposición de todo este evangelio. Pero la pregunta, hermano, es, ¿cómo es que esa salvación es posible? ¿Cómo podrá llegar a ser posible la salvación de la que hemos hablado la semana pasada, o hace 2 semanas en realidad? ¿Cómo es posible de que hombres pecadores como tú y como yo podamos llegar a estar a cuentas con un Dios santo y justo? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser los hijos de Dios? ¿Cómo es que podríamos llegar a ser llamados sus hijos cuando resulta que hay una brecha imposible de subsanar de nuestra parte, la cual es provocada por el pecado? Y la respuesta, hermano, es en algo que ya hemos estado viendo en este evangelio, pero hoy día vamos a agregarle algo más. Y es de que Jesucristo es Dios, pero Él no solamente es Dios, sino que Jesucristo, hermano, se hizo también hombre. Y esta es una de las doctrinas más importantes dentro de no solamente nuestra iglesia, sino del cristianismo entero. Si Jesucristo no es Dios, todo el evangelio se pierde. Y si Jesucristo no es hombre, todo el evangelio también se pierde. No hay salvación. No es suficiente con que Jesucristo sea Dios, y ahora estoy utilizando mis palabras con cuidado. Parece un poco extraño decir que no es suficiente con que Jesucristo sea Dios, pero claramente la Escritura nos lo presenta de esta manera, porque para salvarnos es necesario que Jesucristo también se haga hombre. Y es lo que el apóstol Juan nos va a presentar en este pequeño versículo, el versículo 14. El apóstol Juan nos va a presentar la encarnación de Jesucristo. Y el apóstol Juan comienza esta sección escribiendo, hermanos, a lo que la mirada de mucha gente, de muchos teólogos, sinceramente es la declaración más importante que tiene la Biblia. El Dios, creador del universo, entró, hermano, a un cuerpo finito, se hizo como nosotros. Esa probablemente para muchos, y sinceramente para mí también, es una de las declaraciones más importantes, hermano, y es lo que ha marcado la historia de la humanidad. Hoy en día, hermano, tú estás
22 años después de quién? Después de Jesucristo. Pero no es porque Jesucristo haya comenzado a existir hace 2022 años, sino porque Jesucristo, hermano, Él es Dios, ya hemos visto eso, Él es un ser eterno, pero Él se hizo hombre. Y hermano, el hecho de que Dios, el creador absolutamente de todo, haya decidido hacerse como uno de nosotros, es obviamente el acontecimiento más grande que pudo haber habido en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que Dios haya entrado y haya entrado dentro de su creación? Ahora, hermano, no les vamos a negar de que dentro de esta doctrina de la encarnación de Jesucristo hay mucho misterio. Y si has estado en las anteriores exposiciones, probablemente este misterio está en tu mente. ¿Por qué? Porque en anteriores exposiciones hemos visto cómo el apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo como el creador. Y simplemente, hermano, al pensar en el creador, tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que el creador entre en su creación? Para ser el creador, tiene que estar fuera de la creación. Tiene que ser más grande que la creación. El apóstol Juan nos ha presentado también a Jesucristo como el ser eterno. Hermano, ¿cómo es posible que el ser eterno entre en el tiempo? Para tú ser eterno tienes que estar fuera del tiempo. El apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo como un ser infinito. ¿Cómo es posible que el ser infinito entre en esta materia finita, en esta creación finita? Ahora, hermanos, esas son preguntas que estoy haciendo que sinceramente no vamos a encontrar muchas respuestas respecto a eso. La encarnación de Jesucristo sinceramente tiene mucho misterio en sí mismo. Hay cosas que nosotros como seres humanos, hermano, no vamos a llegar a comprender en su cabalidad, en su totalidad. Nuestra mente no alcanza a comprender cómo es posible que esto haya sucedido. Y como he mencionado, hermanos, el apóstol Juan pero nos va a presentar esto de manera explícita, comenzando el versículo 14. Y aquel verbo, va a decir el apóstol Juan, se hizo carne o fue hecho carne. Y el apóstol Juan aquí está utilizando palabras muy elegidas, obviamente por el Espíritu Santo, pero que debemos reconocer una tras una. El apóstol Juan una vez más va a utilizar esta palabra verbo. ¿Por qué el apóstol Juan utiliza esa palabra verbo? Ahora sé que algunos no han estado quizás en la primera exposición del Evangelio de Juan, en la cual hemos visto el versículo 1, así que déjame recordarte solamente un poco acerca de por qué el apóstol Juan utiliza esta palabra verbo. ¿Qué significa esta palabra verbo en el griego logos? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa? Sabemos de que puede ser traducida como la razón, como la palabra, pero ¿qué es lo que representa? Hemos visto esto hacia varias sesiones. Hermano, la palabra logos, tanto para judíos como para griegos, significaba Dios mismo. Para los griegos significaba aquel que le daba sustento, aquel que le daba significado, aquel que sostenía y aquel del cual surgió absolutamente todo. Los griegos sabían de que para ellos el logos, y en el contexto del apóstol Juan, el logos para los griegos era el significado y el motivo de todo lo que encontramos, de todo lo que existe. Era Dios mismo. Para los judíos también, el logos, hermano, era Dios mismo. Y el apóstol Juan, hermano, nos está presentando a este ser, el cual él ya nos ha dicho de que es Dios. Nos lo ha de manera explícita, sin titubear, sin diluir la verdad, aunque cueste que nosotros entendamos esto. El apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo como Dios mismo, pero el apóstol Juan va a continuar su revelación, va a continuar revelándonos que este Dios no es completo todavía nuestro conocimiento con entender de que Jesucristo solamente es Dios, sino que este Dios, este Logos, aquel que sustenta todo el universo, aquel el cual es la causa eficiente de todo lo que vemos, aquel que excede la materia, el espacio, el tiempo, se hizo carne. Y es, hermano, lo que el apóstol Juan dice de manera explícita en el versículo 14. Aquel verbo se hizo carne. Ahora, ¿Dios se hizo hombre? Sí, eso es exactamente lo que el apóstol Juan está diciendo. Y para muchos en su época, hermano, esta palabra hubiera estado al borde de la locura. Estas palabras hubieran sido pronunciadas por un hombre que está loco. Y hago mención de esto, hermano, porque cuando leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, esto tiene que llamar tu atención. La Biblia no da, hermano, simplemente
argumentos o afirmaciones ambiguas, ¿sí? Sino la Biblia realmente da afirmaciones sumamente contundentes. Escucha lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Dios se hizo hombre. Hermano, eso para cualquier persona hubiera sido probablemente un argumento el cual estaba saliendo de un hombre que estaba fuera de sus cabales, que no podía ser un hombre que esté pensando bien, porque ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? Y hermano, cuando tú te topas con este tipo de expresiones o afirmaciones en la Biblia, como Jesucristo mismo lo va a afirmar más adelante, solamente hay dos opciones. O la Biblia realmente es un libro que tiene las palabras de hombres, los cuales estaban completamente fuera de su mente, o la Biblia está hablando cosas que verdaderamente son reales, o la Biblia nos está expresando algo que verdaderamente sucedió. Y el apóstol Juan, hermano, está afirmando esto en una época en la cual él vivía, en la que los judíos, tanto como griegos, hubieran rechazado tal información. Esto, lo que el apóstol Juan nos está diciendo acá, hermano, no hubiera sido recibido de manera abierta, no hubiera recibido, los judíos como los griegos no hubieran recibido esto con los brazos abiertos. ¿Por qué? Tanto para judíos como griegos, ellos sabían, hermanos, de que hay una gran división entre Dios y el hombre. Una división, sinceramente, que visto desde una perspectiva humana, no se puede subsanar. Una separación entre Dios y el hombre que desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad, es algo que no se puede conciliar. Pero el apóstol Juan, hermano, nos está diciendo acá de que Dios se hizo hombre. Escucha lo que los judíos sabían, y la Biblia misma dice esto. Es por eso que a los judíos les va a costar mucho entender lo que el apóstol Juan dice acá y lo que Jesucristo mismo va a decir más adelante. Dios había dicho en el Antiguo Testamento, escucha, ningún hombre me verá y va a seguir viviendo. Yo soy un ser tan grande, ustedes son unos seres tan pecaminosos, que es imposible, Dios dice, que verdaderamente entremos en contacto. Nadie puede verme y vivir, va a decir Dios en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, después de haber visto una visión de Dios, el profeta Isaías va a decir, tengo que morir porque he visto un poco de Dios y soy pecador. No, nosotros como seres humanos no podemos estar en la presencia de Dios. Las palabras, hermano, del apóstol Juan acá están cargadas de todo este significado que los judíos sabían que tenía el estar en la presencia de Dios. Para los judíos era algo completamente imposible estar cerca de Dios, que Dios se haya acercado de tal manera, que Dios haya tomado forma humana. Es más, uno de los motivos por los cuales los judíos van a querer matar a Jesucristo una y otra vez es porque Él decía ser Dios. Y era como un hombre. Dios se hizo hombre. ¿Cómo es eso posible? Y aquí, hermano, como he mencionado varias veces y sinceramente por diferentes circunstancias en nuestra época es algo que es necesario repetir una y otra vez, es de que aquello que el hombre no pueda comprender con su razón, hermano, no significa que no sea cierto, ¿sí? Aquello que el hombre no pueda comprender en su totalidad, eso no significa que eso no sea cierto. El apóstol Juan sabe que al afirmar tales cosas, él se está dirigiendo, hermano, al completo rechazo. Él se está dirigiendo, hermano, a predicar un mensaje el cual por la gran mayoría de la gente en su época y por la gran mayoría de la gente en nuestra época igual, va a ser rechazado. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? Pero hermano, a pesar de que eso excede nuestro conocimiento, excede nuestra capacidad de entendimiento, la realidad es de que es exactamente lo que dice la Biblia. Es exactamente lo que dice la Biblia. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Los griegos, hermano, también tenían mucho conflicto con esto. Los griegos creían de que ellos creían que había un ser supremo por encima de los dioses mitológicos que ellos habían creído, sus filósofos creían eso, pero ellos creían que ese Dios supremo estaba tan alejado de la materia, tan alejado de este mundo, tan alejado de todo lo terrenal, de todo lo carnal, que era imposible que tenga contacto. Es más, uno de sus más grandes filósofos, Platón, llegó a decir eso. El hombre y Dios nunca se van a encontrar.
nunca van a poder encontrarse, nunca van a poder estar en el mismo espacio, en el mismo lugar. Eso es algo imposible. Pero el apóstol Juan, hermano, en medio de toda esa oposición, como ya nos ha dicho Juan que había, eso ya nos expresó en los versículos pasados en los cuales dijo que el Jesucristo vino y él era la luz de los hombres y los hombres no lo recibieron. En medio de toda esa oposición y en medio de un mundo al cual no va a estar dispuesto a aceptar este tipo de afirmaciones, el apóstol Juan, hermano, lo va a afirmar así de manera frontal, explícita. Nos va a enfrentar a esto sin tener miedo a que lo recibas o no. El apóstol Juan dice, escucha, el verbo, este Dios mismo, el creador, se hizo hombre, se hizo carne. Ahora, hermano, esto no debería ser, si bien como dije, los judíos tenían conflicto respecto a esto, mucho de su conflicto, hermano, era porque ellos no habían entendido en su totalidad o en su cabalidad el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento ya nos da señales de que esto tenía que pasar. Es más, es necesario que aquel que nos va a salvar, aquel que es nuestro Mesías, es completamente necesario de que Él sea hombre. ¿Por qué es necesario esto? Vayan conmigo al capítulo 3 de Génesis, versículo 15, una vez más. Sé que hemos tocado muchas veces este pasaje, pero el pasaje que hoy día tenemos enfrente, el versículo que hoy día estamos exponiendo, hermano, es necesario que una vez más traigamos a mente este versículo. Escucha lo que dice el Antiguo Testamento, y es por eso que dije al principio de esta exposición, que si bien Jesucristo se nos ha presentado como Dios mismo, no es suficiente con que sea Dios mismo. Porque escucha lo que Dios va a prometer, Génesis capítulo 3, versículo 15. Comenzando la escritura, comenzando la revelación, comenzando la historia de la humanidad, el hombre peca, el hombre se rebela en contra de Dios, se rebela en contra de su creador. Y escucha lo que Dios va a prometer desde el principio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que está prometiendo Dios? Sé que las palabras que pronuncia Moisés acá o escribe Moisés a veces no son tan fáciles de entender, pero déjame explicártelas lo más sencillo posible. Moisés o Dios a través de las palabras de Moisés acá nos expresa de que una vez que el hombre peca, Dios promete de que va a haber una simiente. ¿Qué significa eso? Va a haber una genealogía, va a haber una descendencia. Hermano, el hablar de una descendencia es hablar de seres humanos los cuales están procreando de manera natural, ¿sí o no? Seres humanos los cuales están teniendo hijos. Y Dios promete que a través de uno de estos hijos, a través de alguien que va a venir de esta descendencia de la mujer, va a venir nuestro Salvador. Entonces, hermano, esto es importante, porque la Biblia, hermano, nos presenta estas dos verdades desde el principio. La Biblia nos presenta, Dios nos dice de que para que va a venir un Salvador, pero que este Salvador tiene que ser hombre, va a ser hombre. Al mismo tiempo, como hemos visto ya en sesiones pasadas, la Biblia nos dice de que este Salvador sería llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. La Biblia nos presenta, hermano, estas dos verdades que deben ser reconocidas y recibidas juntas. La mayoría de las herejías o muchas de las herejías, hermano, han sido por personas que no están dispuestas a recibir estas dos verdades juntas. La Biblia nos dice de que el Salvador tenía que ser hombre, al mismo tiempo que la Biblia nos dice de que el Salvador también tiene que ser Dios. Y es exactamente lo que el apóstol Juan nos está presentando comenzando este evangelio. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías más adelante. Y esto es interesante porque el profeta Isaías va a hacer lo mismo que estamos viendo en el evangelio de Juan. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá. El profeta Isaías nos dice de que va a haber una virgen, una mujer. ¿Te acuerdas Génesis 3:15? De la simiente de la mujer. Va a haber una mujer la cual conciba. La pregunta es, ¿qué va a concebir esa mujer? La respuesta obvia es un ser humano. Esa mujer va a concebir un niño, un hijo, un hombre. Eso es lo que va a concebir la mujer. Y escucha lo que el profeta Isaías dice al mismo tiempo que nos dice eso. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como ya lo he mencionado, ese nombre significa Dios con nosotros. Y es exactamente lo que el apóstol Juan, volviendo a nuestro pasaje, nos está presentando acá.
tenemos este ser, el cual ha sido reconocido de manera explícita, ha sido afirmado como Dios mismo, y tenemos este ser, el cual siendo Dios, siendo el verbo de Dios, es también hombre, es también hombre. Decidió hacerse hombre por nosotros. Más adelante vamos a hablar de por qué esto es necesario. Pero el apóstol Juan nos afirma esto. Y aquel verbo el cual estaba en el principio, aquel verbo el cual estaba con Dios, aquel verbo el cual es Dios, aquel verbo el cual es el creador, que dice, se hizo carne. Y hermano, esto, como ya he mencionado, no solamente es afirmado en el Antiguo Testamento, no solamente es afirmado por el apóstol Juan en este lugar, sino que en el Nuevo Testamento una y otra vez se nos va a decir esto. Déjame darte algunos pasajes. Romanos 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, al pecado en la carne. El apóstol Juan va a decir de que Dios mismo envió a su único Hijo en semejanza de ¿qué? De carne. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16, probablemente uno de los credos más antiguos que tenía el cristianismo. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El autor de Hebreos capítulo 2, versículo 14, escucha lo que va a decir acerca de Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que como nosotros somos hombres, participamos de carne y de sangre, el Hijo de Dios mismo tuvo que participar de lo mismo, dice el autor de Hebreos. Hemos leído hace un momento Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo va a decir de que a pesar de que Jesucristo era igual a Dios, Él decidió hacerse hombre. Y es lo que el apóstol Juan nos está presentando acá, hermano. Y como he mencionado, esta es una de las doctrinas más importantes acerca de nuestra religión, de lo que nosotros creemos. Esta es una de las doctrinas más importantes en toda la Biblia. Y este es un acontecimiento el cual ha marcado la historia de la humanidad para siempre. No ha habido ningún acontecimiento en la historia de la humanidad que marque la historia como lo fue la llegada de Jesucristo como hombre. Y si Él hubiera sido solamente un hombre, hermano, entonces hubiera sido reconocido quizás como algún héroe. Muchos hombres han habido que han sido héroes en la historia de la humanidad. Pero como Él es Dios hecho hombre, hermano, es por eso el impacto que Él tuvo en esta humanidad. Y ahora, cuando hablamos, hermano, de la encarnación de Jesucristo, cuando hablamos de que el Verbo se hizo carne, esto se conoce también en teología como la humillación de Jesucristo. Justo me tocó predicar esto igual el día martes en el entrenamiento pastoral. Aquellos que están en el entrenamiento pastoral, simplemente déjenme recordar lo que hemos visto el día martes. ¿Por qué se reconoce esto como la humillación de Jesucristo? Ahora esto debería ser ya obvio, porque Jesucristo es el verbo de Dios, es Dios mismo. Y Dios teniendo que entrar a un cuerpo humano, Dios teniendo que hacerse parte de su creación, hermano, esa es una humillación. Pero déjame darte algunos puntos de por qué la Biblia y por qué nosotros creemos de que esto también se conoce como la humillación de Jesucristo. Él se humilló hasta lo más sumo, va a decir el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermano, la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros, acerca de la humanidad? Por más de que puedas ser un rey, por más de que seas alguien de la alta sociedad, ¿qué es lo que la Biblia dice de todos nosotros? A diferencia de lo que mucha gente dice en nuestra época, hermano, no somos lo mejor. No somos seres tan buenos, tan bellos, tan capaces, por los cuales Dios está más o menos rogando que por favor le hagamos caso. La Biblia, hermano, dice de que el hombre es un gusano. ¿Sabías eso? El salmista va a reconocer eso. El salmista va a decir, Salmo 22, versículo 6, soy un gusano. Dios va a decir, yo me acuerdo de cuál es su estado. Dios va a decir, Salmo 103, versículo 14, yo me acuerdo que ustedes son polvo. El profeta Daniel va a decir, Daniel capítulo 4, versículo 35, de que el hombre es como nada para Dios. Somos nada para Él. Somos como nada.
Escucha lo que va a decir el salmista. Después de entender un poco de qué es el hombre, el salmista va a decir: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tú lo cuides o lo visites? Hermano, ahora con ese contexto y entendiendo qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre, y esto es muy importante poner en contraste, ¿sí? Porque es lo que el apóstol Juan va a hacer más adelante también. Escucha, nos ha presentado a Jesucristo como este ser tan grande, este ser supremo, el cual no podemos compararlo con absolutamente nadie. Y este ser se está haciendo como tú y como yo. Este ser el cual con la simple palabra de su boca puede destruir todo el universo o crear todo el universo. Este ser, hermano, ha decidido hacerse hombre. Decidió hacerse hombre. Y esto, hermano, es lo que se conoce, como ya lo dije, como su humillación. Él se hizo hombre como tú y yo. El ser creador del universo tuvo que pasar frío como tú y yo. Tuvo que pasar hambre como tú y yo. Tuvo que pasar pobreza, tuvo que pasar rechazo, tuvo que pasar dolor. Y esto, lo hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas, en el segundo turno, fue desde su nacimiento. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Dónde nació Jesucristo? En un establo, hermano. En un lugar donde la gente dejaba sus animales después de haber viajado por largos días, sus animales sucios. Es ahí donde Jesucristo nació, siendo el Dios del universo, decidió hacerse hombre, y la forma en la que Él va a mostrar que se humilló hasta lo más sumo, hermano, es incluso desde su nacimiento. Y es esto lo que el apóstol Juan, de manera resumida, nos está presentando en este pasaje. El apóstol Juan sabe de que ya está escrito el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, para que tú tengas algunos detalles más, los cuales los hemos visto en nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Pero el apóstol Juan, hermano, en esta simple expresión, aquel verbo fue hecho carne, está expresando todas estas cosas. Dios mismo decidió hacerse hombre por ti y por mí. Y esto, hermano, es muy importante dentro del contexto de la vida del apóstol Juan, porque en la época del apóstol Juan, ya dije, los judíos estaban rechazando esto, los griegos estaban rechazando esto, pero había también supuestos cristianos que estaban rechazando esto. Y eso es algo que sucede hasta nuestra época. En la época del apóstol Juan se levantaron unos hombres conocidos como los gnósticos. Los gnósticos, hermano, no eran gente que decían ser de una secta, sino eran gente que decían ser cristianos. Es más, ellos pretendían ser los mejores cristianos de aquella época, porque ellos decían que eran los gnósticos. ¿Qué significa la palabra gnóstico? Significa aquellos que tienen un conocimiento especial, aquellos que tienen el conocimiento. Los gnósticos en la época del apóstol Juan se presentaban como aquellos que habían recibido un conocimiento por encima incluso de los apóstoles. Un conocimiento que iba más allá que lo que los apóstoles mismos habían enseñado. Y estos gnósticos, que en realidad estaban influenciados por la cultura y las creencias griegas, ellos habían rechazado de que Jesucristo verdaderamente había venido como un hombre. Es por eso que el mismo apóstol Juan en su primera epístola va a decir: aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y había en la época del apóstol Juan, hermano, incluso personas, supuestos cristianos, los cuales estaban rechazando esto. Pero el apóstol Juan, para él esta doctrina es tan importante como lo es para el Nuevo Testamento y lo es para Dios, que comenzando el Nuevo Testamento, todos los evangelios comienzan mostrándonos esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y esta doctrina era tan importante para el apóstol Juan que solamente déjame relatarte un pequeño acontecimiento en su vida. Había un hombre llamado Cerinto, el cual estaba cerca, incluso vivía cerca del apóstol Juan en algún momento de la historia. Y este hombre Cerinto, hermano, era un gnóstico, el cual negaba esto, que Jesucristo sea Dios al mismo tiempo que sea hombre. Que Jesucristo haya tomado un cuerpo humano, se haya hecho carne como nosotros. Y para el apóstol Juan esto era algo tan inconcebible, era una herejía tan fuerte, que el apóstol Juan en su época no estaba dispuesto ni siquiera a estar bajo el mismo techo que este hombre. Se dice que en algún momento se toparon en un mismo lugar y el apóstol Juan decidió irse porque dijo: no puede estar bajo el mismo techo que ese hereje. Es por eso que este mismo apóstol Juan nos va a decir, 2 Juan
que aquellos que no traen la doctrina de Cristo, aquellos que no aceptan lo que se nos ha enseñado y se nos ha presentado acerca de Cristo, no podemos darles ni siquiera la bienvenida. ¿Y por qué? ¿Por qué habrá esta severidad, hermano? ¿Y por qué seremos tan contundentes y tan dogmáticos respecto a la deidad de Jesucristo y la encarnación de Jesucristo? ¿Por qué seremos tan dogmáticos? ¿Por qué no estaremos dispuestos a negar esto? ¿Y por qué estaremos dispuestos a defenderlo? ¿Y no estaremos dispuestos a reunirnos o a aliarnos o asociarnos con cualquier persona que no acepte esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta severidad de parte del apóstol Juan contra Cerinto? ¿Por qué tanto dogmatismo? ¿Por qué tanta división, como algunos dirían? Cuando el apóstol Juan dice, si alguno rechaza que Jesucristo fue hecho carne, no tiene a Dios. ¿Por qué? La realidad, hermano, por lo que ya he mencionado al principio, es de que si alguien, hermano, no reconoce quién es Jesucristo en sus dos naturalezas, esa persona no es cristiana. No existe la salvación para Dios, para esa persona. Si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo no es hombre, no existe nuestro evangelio, hermano. Y déjame mostrarte por qué. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Hermano, para que nuestra salvación sea posible, ya hemos mencionado en sesiones pasadas que es necesario que Jesucristo sea Dios, pero no es suficiente con que sea Dios. Escucha. Para que nosotros seamos salvos, hermano, un hombre tiene que tomar nuestro lugar. Es el hombre el cual tiene una deuda con Dios. Es el hombre el cual tiene una deuda con Dios. La ley ha sido dada a los hombres. Los hombres son los que se hacen deudores. Eso, hermano, como ya hemos visto desde Génesis capítulo 3, Dios reconoce de que eso va a exigir que sea un hombre el cual tome nuestro lugar, el cual sea nuestro sustituto. Y hermano, hay varias cosas que Jesucristo como Dios no puede hacer, que tú y yo necesitamos que haga. Ahora, yo sé que eso les suena raro, pero déjenme explicarles, ¿sí? Y yo sé que a mucha gente les suena raro cuando decimos de que a Dios hay cosas que no puede hacer. Hermano, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabías eso? ¿Te concibes eso en tu mente? Ahora, solo entre paréntesis, déjame darte un detalle, que lo hemos hablado en la conferencia que hemos tenido hace unas semanas. Todas las cosas que Dios no puede hacer, hacen a Dios más grande. Eso es lo interesante respecto a Dios. Todo aquello que Él no puede hacer, hace que Dios sea más grande. Por ejemplo, Dios no puede pecar. ¿Eso lo hace menos o más? Lo hace más. Dios no puede mentir. ¿Eso lo hace menos o más? A diferencia de tú y de nosotros, todo lo que nosotros no podemos hacer nos hace más incapaces. Todo lo que Dios no puede hacer lo hace más grande. Dios no puede crear otro Dios, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Que Él sea el único Dios. Todas las cosas que Él no puede hacer lo hace más grande. Pero hermanos, para nuestra salvación se requería que Dios haga cosas que Él por naturaleza no puede hacer. Escucha, para que tú y yo seamos salvos, se necesitaba que alguien obedezca en nuestro lugar. Hermano, no voy a decir de que Dios no puede obedecer, lo que voy a decir es de que Dios no tiene la necesidad de obedecer. Dios no es como tú y yo, que es tentado a pecar y por eso tiene que obedecer. Dios en su naturaleza, Él ya es justo y santo. Para Él lo normal, lo cotidiano, lo esencial en Él es hacer lo correcto. Pero nosotros necesitamos que alguien obedezca. Así como Adán en el principio debía obedecer el mandamiento de Dios y no obedeció, y Adán, que nos representaba a todos nosotros por su pecado, todos caímos, nosotros necesitamos un hombre el cual venga y obedezca por nosotros. Y eso, hermano, requería que Jesucristo se haga Dios. Perdón, que Jesucristo siendo Dios se haga hombre. Eso requería, hermano, que Jesucristo se haga hombre para salvarte a ti y a mí. Es necesario que Él obedezca toda la ley, como Pablo mismo va a decir, Filipenses capítulo 2, se haga obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, hermano, no puede hacerlo Dios en su naturaleza divina. Eso es necesario que Él se haga hombre para poder realizarlo.
Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos que alguien cumpla la ley que nosotros no podemos cumplir. Que alguien sea tentado igual que nosotros, pero que guarde toda la ley sin caer ni una sola vez. Que alguien sea tentado, así como Adán fue tentado en el jardín del Edén. Que alguien sea puesto entre hacer lo correcto y lo incorrecto, entre pecar o obedecer a Dios. Y que como nuestro sustituto, Él obedezca por nosotros. Hermano, esto se necesitaba que Jesucristo haga y eso es necesario que Jesucristo lo haga siendo hombre. Y ahora hay un punto mucho más importante quizás respecto a esto. Y es de que, hermano, para que tú y yo seamos salvos se necesita que Jesucristo muera. Noticia de último momento, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Si Dios muriera, dejaría de ser Dios. Y eso no puede suceder. Él no puede morir. La ley dice, aquel que peque, que tiene, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Dios no puede morir, hermano. No puede. Eso a Él lo hace más grande, pero eso, hermano, eso hace que se requiera para salvarte y a ti y a mí algo más de que Jesucristo sea Dios. Entonces, Jesucristo es necesario que Él sea Dios para salvarnos, pero al mismo tiempo es necesario de que Él se haga hombre para salvarnos. Entonces, hermano, con esto que solamente quiero mostrarles de que si nosotros negamos de alguna forma esta doctrina, toda nuestra religión, hermano, se cae abajo. Si Jesucristo no es Dios, como ya hemos visto, y si Jesucristo no es hombre, no tenemos evangelio. No hay forma de que nosotros seamos salvos, porque es necesario que un hombre tome nuestro lugar. Es necesario que aquel que no conoció pecado se haga pecado por nosotros, y eso no puede hacerlo específicamente Dios. Dios no puede ser tentado, Dios no puede estar, es tan puro de ojos que no puede ver ni siquiera el agravío, dice Habacuc capítulo 1, versículo 13. Entonces es completamente necesario que Jesucristo se haga hombre. Aparte, hermano, también hay ciertas cosas prácticas que son necesarias en este concepto de por qué Jesucristo se hace hombre como nosotros. Y esto, hermano, es bastante práctico para ti y para mí. ¿Alguna vez has dicho, es que nadie me entiende? Te puedo asegurar que hay alguien que sí te entiende, hermano, Jesucristo. Él se hizo hombre, la Biblia dice, hermano, para Él, literal, eso va a decir el autor de Hebreos. Podemos nosotros correr a Él por el oportuno socorro, porque Él fue tentado igual que nosotros. Con una diferencia, Él nunca pecó, Él nunca cayó, pero Él sufrió lo que tú y yo sufrimos, Él vivió lo que tú y yo vivimos. La encarnación de Jesucristo, hermano, nos hace percibir una cercanía de Dios hacia nosotros que ninguna religión te puede ofrecer. Todas las demás religiones presentan a Dios como un ser tan alejado del hombre. El cristianismo presenta a Dios como aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre. Aquel que entiende, hermano, lo que es ser rechazado, lo que es pasar frío, lo que es pasar hambre, lo que es pasar pobreza, lo que es pasar dolor, lo que es incluso, escucha, pasar la muerte. Y Dios, hermano, haciéndose hombre, Él luego nos da y se presenta como este ser tan cercano a nosotros, que incluso nos dice, necesitas oportuno socorro. Aquí estoy yo sé lo que estás viviendo. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé lo que tú estás pasando ahora. Aquí estoy para socorrerte cuando sea necesario. Aparte, también hay otro punto sumamente práctico respecto a esta doctrina de la encarnación. Y es de que Jesucristo como hombre, hermano, puede ser nuestro ejemplo. Puede ser nuestro ejemplo. Por eso la Biblia nos manda, hermano, que nosotros copiemos a quién, imitemos a quién. A Cristo. Y eso, hermano, es posible porque Jesucristo se hizo hombre. Podemos verlo en los evangelios, cómo es que Él reaccionó, cómo es que Él trató, cómo es que Él lidió con el pecado, con diferentes aspectos de nuestra vida, las cuales cada uno de nosotros tenemos. Y la Biblia nos manda que lo veamos como un ejemplo, y eso es posible porque Jesucristo se hizo hombre. Y el apóstol Juan, hermano, está haciendo de manera explícita, está mostrándonos de manera explícita esta doctrina tan importante. El Verbo se hizo carne. Pero no concluye ahí, sino que el apóstol Juan continúa diciendo, y habitó entre nosotros. Ahora, eso es bastante obvio, ¿sí o no? Si el Verbo se hizo carne, si Dios se hizo hombre, eso significa que estuvo en nuestro contexto, estuvo
rodeado de seres humanos, estuvo con nosotros. Eso es algo bastante obvio. Pero ¿por qué el apóstol Juan nos dice algo que pareciera bastante obvio? La respuesta, hermano, es en esta palabra habitó. Y esto, lamentablemente, cuando no nos introducimos en el contexto de la Escritura y no nos introducimos en lo que los judíos conocían y lo que habían vivido en el Antiguo Testamento, muchas veces no entendemos. La palabra habitó, hermano, literal lo que significa es hizo tabernáculo entre nosotros. El apóstol Juan no está simplemente siendo redundante acá. No está simplemente diciéndonos, se hizo hombre y estuvo, fue compañero, lo vimos. Eso va a decirnos en otros lugares. Lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, lo que palpamos, va a decir el apóstol Juan, eso es lo que predicamos. Pero el apóstol Juan aquí está utilizando una palabra muy especial para su momento y para él mismo. El apóstol Juan dice que Jesucristo habitó. La palabra en el original significa hizo tabernáculo. Ahora, ¿por qué eso es importante, hermano? Si has leído el Antiguo Testamento, tú sabes de que una de las cosas más importantes que había para el pueblo judío, después de haber sido rescatados de Egipto, ¿cuál era? El tabernáculo. Toda la religión, hermano, judía giraba alrededor del tabernáculo. Es más, hermano, el tabernáculo en el Antiguo Testamento representa el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Dios le prometió a Abraham no solamente una tierra, no solamente le prometió una descendencia, sino le prometió, yo seré su Dios y yo estaré con ustedes. Y si nos remontamos más atrás todavía, antes de Abraham, ¿cuál es el problema que el hombre tiene después de que peca? El hombre antes de pecar está caminando con Dios y una vez peca, el hombre ya no puede estar cerca de Dios. Y entonces, hermano, Dios le da la forma al pueblo judío en el Antiguo Testamento, lo cual era simplemente una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Le da la forma en la cual Dios puede estar entre su pueblo, puede estar en medio de su pueblo. Y si tú lees el Antiguo Testamento, si tú lees Levítico, Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento hasta que el templo es destruido, vas a notar, hermano, de que este tema del tabernáculo y la presencia de Dios entre su pueblo es en lo que gira absolutamente todo. El pueblo judío, hermano, toda su religión dependía de la presencia de Dios en ese tabernáculo, su adoración. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo judío podía entrar en una relación con Dios. Era el lugar en el cual un sacerdote se acercaba una vez al año para interceder por el pueblo y presentar los sacrificios y entonces estar a cuentas y ser perdonados por Dios. Era el lugar donde Dios estaba. Y el apóstol, escucha, el apóstol Juan aquí está utilizando palabras muy exactas, porque el apóstol Juan quiere que entendamos de que Jesucristo se hizo hombre, pero al mismo tiempo él no dejó de ser Dios. El apóstol Juan nos está diciendo el verbo se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros, o sea, es el lugar, es en quien Dios está. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está, es Cristo. En Cristo está la plenitud de la deidad, como va a decir el apóstol Pablo más adelante. En Cristo está la plenitud de la deidad, pero al mismo tiempo Él es un tabernáculo, Él habitó entre nosotros. Él hizo tabernáculo, Dios hizo tabernáculo entre nosotros tomando forma humana. Y hermano, esto es muy importante por lo que acabo de mencionar. Toda la religión judía giraba alrededor de esto. ¿Por qué crees que toda nuestra religión hoy día gira alrededor de esta doctrina también? Toda la religión, toda la adoración en el Antiguo Testamento giraba alrededor de que la presencia de Dios esté en el lugar santo, en el lugar santísimo, que estaba en el tabernáculo. Y el día de hoy, hermano, toda nuestra religión pende de esto, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo el tabernáculo para nosotros, el lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Dios, conocer a Dios, el lugar donde es a través de quien nosotros podemos adorar a Dios, acercarnos a Dios. Y como he mencionado, hermano, el apóstol Juan, está utilizando estas palabras en las cuales nos dice Jesucristo, el verbo, Dios mismo, se hizo hombre, se hizo tabernáculo, tomó forma humana, pero la presencia de Dios está en él. Y escucha lo que va a continuar diciendo, versículo 14, y habitó entre nosotros, y escucha lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Escucha lo que dice el apóstol Juan, vimos su gloria.
Entonces, acá hay un equilibrio, hermano, que es necesario que todos nosotros tengamos. Sí, Jesucristo se hizo hombre, pero Él no dejó de ser glorioso. Él mostró quién es Él de alguna manera. El apóstol Juan acá nos está mostrando la unidad de estas dos naturalezas. El Verbo se hizo carne. El Verbo es aquel lugar donde Dios mismo residía. Y el Verbo, escucha qué dice el apóstol Juan, el Verbo encarnado es en el cual vimos su gloria. No cualquier gloria, dice el apóstol Juan, sino gloria como del unigénito del Padre. Gloria como el único Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan ahí, hermano? Está diciendo de que Jesucristo no dejó de ser Dios por si acaso. Y esto es realmente llamativo cuando en el Antiguo Testamento tú, hermano, encuentras de que Dios de alguna manera se manifiesta. Una y otra vez vas a encontrar de que se menciona de que Dios mostró su gloria. En el Antiguo Testamento, cuando Dios de alguna forma se manifiesta, de alguna forma se hace visible para que las personas puedan reconocerlo de alguna manera, la Biblia va a decir una y otra vez de que Dios mostró su gloria. Escucha algunos pasajes en el Antiguo Testamento, Éxodo 16, versículo 10. Miraron hacia el desierto y he aquí que la gloria del Señor apareció en la nube. De alguna manera Dios se manifestó a través de una nube y los judíos inmediatamente reconocieron la gloria de Dios, vimos en ese lugar. Éxodo 24, versículo 16. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. ¿Te acuerdas el momento en el que Dios se manifestó de alguna manera ante el pueblo judío y les entregó sus leyes? El pueblo judío va a reconocer, hemos visto la gloria de Dios. Una vez más, cuando la presencia de Dios se manifestó en el tabernáculo, Éxodo 40, versículo 34, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y ahora tenemos, hermano, a Dios mismo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, y el apóstol Juan que dice, vimos su gloria. Él no dejó de ser Dios. Y esto es un detalle importante porque mucha gente ha cometido ese error igual. Dijeron de que Jesucristo, al hacerse hombre, dejó de ser Dios. No es lo que está diciendo el apóstol Juan acá. El apóstol Juan nos está dando este equilibrio perfecto en el cual presenta al Verbo hecho carne, el tabernáculo en el cual Dios está, en el cual Dios manifiesta su presencia y en el cual Dios muestra su gloria. No dejó de ser glorioso, no dejó de mostrar gloria. Y tú vas a ver, hermano, en cierta manera vamos a ver esta gloria en el Evangelio de Juan. Escucha el capítulo 2, solo voy a adelantarme un poco. Capítulo 2, versículo 11. Después de que Jesucristo haga su primer milagro en estas bodas de Canaán y convierta el agua en vino, escucha lo que van a decir los discípulos. Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y escucha lo que dice. Y manifestó, ¿qué dicen? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. El apóstol Juan nos va a mostrar, y esto es lo que vamos a ver a través de todo el Evangelio de Juan, una y otra vez muestras de la gloria de Cristo. Para que tú puedas comprender, Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, vivió lo que nosotros vivimos, sufrió lo que nosotros vivimos, incluso de una manera que no podemos imaginar todo lo que él sufrió, pero él no dejó de ser Dios. Él una y otra vez demostró ser un ser glorioso. A tal punto que en Mateo capítulo 17, cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo muestra un poco más de su gloria, los discípulos van a caer casi como muertos, casi como desmayados al ver tal manifestación. Y el apóstol Juan nos dice, ¿sí? El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Él es hombre, Él es Dios. Él se hizo carne, tomó este cuerpo, pero seguimos viendo su gloria. A la gloria como quién, escucha lo que dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre. Palabra monógenes significa unigénito. Dios tiene un solo hijo, no tiene más. Todos los demás somos adoptados. Hemos hablado de eso hace 2 semanas. Sí, tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios, pero por adopción, no por naturaleza. En esencia, nosotros somos hijos de ira, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo 3. Dios tiene un solo hijo. Y ahora acá, hermano, una vez más, esta es una afirmación de que Jesucristo es Dios. Pero escucha,
el apóstol Juan dice, vimos la gloria del unigénito de Dios, porque esta es una afirmación es una afirmación que nos muestra que Jesucristo es Dios. Si es el único hijo de Dios, hermano, si Dios tiene un hijo, ¿su hijo qué es? Es Dios, eso es lo obvio, ¿sí? Esto es algo que lamentablemente mucha gente no, es tan obvio, pero mucha gente no puede verlo. Si Jesucristo, si Dios tiene un hijo, su hijo también es Dios. Su hijo tiene que compartir su misma esencia, su misma naturaleza. Si tú tienes un hijo, hermano, tu hijo comparte tu esencia. Es un ser humano, ¿o no? Es un ser humano, comparte tu esencia, comparte tu naturaleza. Y si a Jesucristo se le llama el Hijo de Dios, es más, el único Hijo de Dios, es porque Él comparte su esencia, como ya hemos visto en pasajes anteriores, en versículos anteriores. Y la Biblia nos dice, este verbo es el único Hijo de Dios que se hizo carne y vimos su gloria. Ahora es importante, hermano, que nosotros encontremos en este pasaje que también se menciona a Jesucristo como el único Hijo. Porque cuando nosotros hablamos de la encarnación de Jesucristo, hermano, no es Jesucristo solamente diciendo yo quiero hacerme hombre para salvarlos, sino es Dios dando a su Hijo. La palabra aquí cuando se dice que se hizo carne es una palabra bien difícil de entender y sinceramente me ha costado mucho comprenderla esta semana, porque es una palabra que no se entiende muy claro si es Jesucristo haciéndose hombre o es Dios Padre haciendo hombre a su Hijo. Y la respuesta en este mismo versículo, hermano, es las dos cosas. Jesucristo de manera voluntaria quiso hacerse hombre por ti y por mí, pero al mismo tiempo el Padre quiso enviar a su Hijo como hombre para salvarte a ti y a mí. Esto es lo que se conoce en teología, vamos a ver esto más adelante probablemente, como el pacto eterno de redención. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sabían lo que iba a suceder con nosotros, sabía lo que esta humanidad iba a hacer, sabía el pecado que íbamos a cometer, y ellos antes de la fundación del mundo decidieron esta salvación. No fue el Padre obligando al Hijo a que vaya y muera, a que vaya y se haga hombre. No fue el Hijo en contra de la voluntad de su Padre haciéndose hombre para salvarnos, aunque el Padre quiere matarnos. No, fue el Hijo haciéndose hombre al mismo tiempo que el Padre enviando a su único Hijo para salvarnos. Algo que una y otra vez va a repetir el apóstol Juan en el versículo más conocido probablemente para todos, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. En la encarnación está tanto el Hijo involucrado, está tanto el Padre involucrado, y si lees el Evangelio de Lucas capítulo 1, el Espíritu Santo está involucrado porque la Virgen concibió por el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en esto. Y en este versículo nos encontramos con esto. Nos encontramos con el unigénito Hijo de Dios, nos encontramos con el Hijo de Dios, que es Dios, el cual es enviado por su Padre. Obviamente, porque yo todo lo que hago es lo que el Padre quiere que yo haga, dice Jesucristo, Juan capítulo 5. Ahora, el apóstol Juan no termina ahí, hermano, sino que nos dice este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y ahora escucha lo que dice, lleno de gracia y de verdad. Y originalmente esta iglesia se llamaba Gracia y Verdad, pero hay miles de iglesias que se ponen Gracia y Verdad, así que decidimos cambiar. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué gracia y verdad? Porque la Biblia dice de que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y este es un equilibrio el cual debemos tener. Este versículo es tan equilibrado así entre la deidad de Jesucristo y lo que Jesucristo vino a hacer, la deidad, la encarnación, la humanidad. Y en este pasaje, cuando nos va a expresar lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo, igual nos da un equilibrio. Para mucha gente Jesucristo solamente es gracia, gracia, gracia. Para mucha gente también lamentablemente Jesucristo solamente es verdad, verdad, verdad. Pero la Biblia nos dice de que Jesucristo vino y nos mostró y estuvo lleno tanto de gracia como de verdad. Las dos cosas se unen en Jesucristo. ¿Qué significa la palabra gracia, hermano? Etimológicamente significa un regalo inmerecido, ¿verdad? Bíblicamente, teológicamente significa más. No solamente significa un regalo no merecido,
sino significa que tú recibes lo opuesto a lo que realmente mereces. No solamente recibes lo que no mereces, sino recibes lo opuesto a lo que mereces. Eso es Jesucristo. Y en Jesucristo el apóstol Juan nos dice, hemos encontrado que Él estaba lleno de gracia. Hemos recibido en Él siempre lo opuesto a lo que merecemos. ¿Qué es lo que el hombre merece, hermano, por naturaleza? Como ya dije, el apóstol Pablo va a decir que tú y yo, como todos los demás, por naturaleza somos hijos de ira. Lo único que merecemos es la ira de Dios, hermano. Pero lo que nos está mostrando el pasaje en este momento es de que a pesar de que lo único que merecemos es la ira de Dios, ¿qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que Dios nos dio para salvarnos? Su Hijo. Él hizo que su Hijo se haga hombre. Ya solamente entendiendo eso, hermano, estás entendiendo, esta humanidad está recibiendo gracia. Porque lo que la humanidad merecía por naturaleza, hermano, es fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Lo que la humanidad merecía por naturaleza es ser condenados y abandonados hasta el día del juicio como los demonios. Satanás y sus demonios se rebelan en contra de Dios y Dios les dice, ok, condenados, no hay más para ustedes. No hay más. Yo no tengo ninguna obligación hacia ustedes, ninguna deuda hacia ustedes. Nadie va a morir por ustedes. Ustedes van a esperar el día del juicio para ser condenados. Eso es lo que Dios hace con los demonios. Son seres los cuales están esperando el día del juicio para ser condenados. No hay más oportunidad para ellos. Pero nuestro pasaje, hermano, nos dice de que Dios se hizo hombre para mostrarnos gracia. Nos da completamente lo opuesto a lo que por naturaleza merecemos. Lo que merecemos es la copa de ira, la que Cristo mismo va a recibir en nuestro lugar. Eso, hermano, es gracia. Jesucristo vino a decir, ¿eres el peor de los pecadores? He venido para salvarte. Eres una prostituta, eres un publicano, no importa quién seas, no importa cuán consumido y hundido estés en el pecado, he venido a salvarte. Mi muerte, mi vida, mi obediencia y muerte en la cruz es suficiente para salvar al que quiera venir. Eres como el apóstol Pablo, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Estoy aquí para salvarte. Eres pobre en espíritu, no tienes nada que ofrecerme. Bienvenido, de ti es el reino de los cielos. Estoy aquí para salvarte. El apóstol Juan, hermano, vio eso en toda su vida. Toda su vida con Jesucristo, incluso después de la ascensión de Jesucristo, el apóstol Juan vio eso, lleno de gracia. Todo lo que el cristiano recibe a través de Jesucristo es pura gracia, completamente lo opuesto a lo que merecemos, de manera gratuita. Una vez más, hermano, aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Eso es gracia. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino a hacer la paz entre Dios y el hombre, algo que nosotros no podemos hacer, lleno de gracia. Y ahora esto es importante que se diga en este punto, porque recuerda que Juan nos está presentando a Dios haciéndose hombre. ¿Y qué es lo que el Antiguo Testamento una y otra vez va a decir? Que Dios, hermano, está lleno de gracia. Eso va a decir el Antiguo Testamento una y otra vez. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Segunda Crónicas 39, vuestro Dios es clemente y misericordioso. Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 111:4. Dios es un Dios lleno de misericordia. Salmo 116, versículo 5. Salmo 145:8, 145:17. Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas, dice el profeta Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. Tardo para la ira, grande en misericordia. Una y otra vez la Biblia va a mencionar esto. Y cuando el verbo, Dios, se hace carne, lo que se nos presenta inmediatamente en este versículo acerca de este verbo es que lleno de gracia, dispuesto a perdonarnos, dispuesto a pagar nuestra condena, dispuesto a darnos completamente lo opuesto a lo que merecemos. Y todo, hermano, absolutamente todo lo que Jesucristo hizo es por gracia. Su venida fue por gracia, Él no tenía por qué venir. Sus milagros. Hemos hablado de esto hace unas semanas cuando hemos expuesto el Evangelio de Lucas. Jesucristo, hermano, ¿tenía la obligación de sanar a alguien? No.
No tenía la obligación, por eso un leproso se le va a acercar a Jesucristo y le va a decir, si quieres, sáname. Y Jesucristo le va a decir, sí quiero. Pero en otros lugares Jesucristo va a decir, no, no quiero. Yo no tengo la obligación de sanar a nadie. Todos sus milagros en el Nuevo Testamento fueron gracia. El hombre, hermano, tiene el derecho de recibir las enseñanzas de Cristo, recibir todo el conocimiento que Cristo nos deja. Tenemos ese derecho, tenemos eso, nos debe Dios ese conocimiento, nos debe el enseñarnos quién es su Hijo, cuál es la forma de salvarnos, nos debe todo ese conocimiento, no. Todas sus enseñanzas fueron, hermano, por gracia. No merecemos nada, no merecíamos absolutamente ninguna de sus enseñanzas, ninguna de sus palabras y sabiduría que Él nos deja en toda su escritura. Su muerte, obviamente, fue gracia. El justo muriendo por los injustos. El justo, el ser santo muriendo por los pecadores. El ser santo haciéndose maldito por nosotros. Hermano, eso es gracia. Él no tenía por qué hacer eso. Vivimos una época, hermano, en la que lamentablemente a la gente se le enseña, y este es uno de los motivos por los cuales la gente se rebela en contra de nuestra religión muchas veces, porque no está dispuesta a aceptar de que lo que necesitamos es gracia, porque resulta que todo es derecho. Yo tengo derecho a que se me dé. Todo es derecho. No, tú no tienes derecho a nada, dice la Biblia, a nada. No tienes derecho ni a respirar. El aliento que tienes el día de hoy es Él sustentándote por gracia. Y el apóstol Juan reconoce esto. Cuando vimos a Jesucristo, lo que hemos encontrado en Él es lleno de gracia. Pero no solamente dice gracia, hermano, sino también dice lleno de gracia y de verdad. Y esto es clave, ¿sí? Esto es clave. Escucha, la Biblia una y otra vez va a decir, hermano, que la salvación por gracia, al mismo tiempo, hermano, también es la salvación que es producida por la verdad. ¿Sabías eso? Y esto es importante. ¿Qué significa la verdad, hermano? Significa dejar de vivir en ignorancia, significa tener el conocimiento correcto. Significa ya no andar en engaños, en mentiras. Significa que se nos exponga a la realidad de quién es Dios, de qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Significa ser expuestos, hermano, a nuestra realidad. Y escucha, Cristo va a hacer eso también. Jesucristo va a mostrar gracia a las personas, pero al mismo tiempo los va a confrontar con la verdad. Una y otra vez Jesucristo va a hacer eso. Vamos a ver eso en unas semanas. Su madre se va a acercar a Jesucristo y Jesucristo lo va a confrontar ahí con una verdad. ¿Qué tengo tú y yo, madre? Le va a decir Jesucristo. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Jesucristo ahí lo va a confrontar a María. Escucha, yo sí soy tu hijo, pero no recuerdes, no olvides que yo soy Dios. Tú no estás sobre mí. Jesucristo lo va a confrontar a su propia madre con la verdad. A sus hermanos que van a venir y van a ser incrédulos a Él. Jesucristo le va a decir, ¿quiénes son mis hermanos realmente? Tal vez no son ustedes. Todos los que creen en mí, esos son mis hermanos. Jesucristo se va a encontrar con Nicodemo, un hombre el cual es un erudito en su época. Y Jesucristo no va a dudar en confrontarlo con que es un ignorante. Y le va a decir, Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes? ¿Ignoras? ¿Qué está haciendo Cristo ahí, hermano? Confrontándolo con la verdad. Jesucristo se va a encontrar con una mujer, capítulo 4. ¿Y qué les va a decir? ¿Qué le va a decir? Yo conozco tu verdad. Yo sé que eres una adúltera. Conozco tu verdad. Yo sé quién eres. Y es más, es necesario que tú, y vamos a estudiar el capítulo 4 de Juan muy detenidamente. Jesucristo le va a decir a esa mujer, yo sé quién eres, conozco tus pecados, conozco tu verdad, conozco tu ignorancia. Y la va a confrontar con la verdad. ¿Ustedes creen que adorar a Dios está bien de esta manera? No, así es como Dios quiere ser adorado, la verdad. Juan capítulo 6, Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Un montón de hombres lo van a seguir por los milagros y Jesucristo, ¿qué va a hacer? Los va a confrontar con la verdad. Les va a decir, ustedes no están viendo claro. Ustedes están persiguiéndome por las cosas que perecen. Y les va a decir la verdad. Juan capítulo 8, hay muchos hombres que dicen que quieren seguirlo y que quieren ser sus discípulos. Jesucristo les va a decir, aquellos que quieran guardar mi palabra, ellos son verdaderamente mis discípulos. Ustedes son hijos de Satanás. Jesucristo les va a decir eso a los judíos. Que le dicen, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Jesucristo les va a decir, son hijos del diablo y las obras de su padre hacen. Hermano, Jesucristo también hace eso.
Y cuando se predica a Jesucristo, estas dos cosas pasan. Se te confronta con la verdad y se te da gracia. Estas dos cosas se unen en Jesucristo. Es inevitable, ¿sí? Jesucristo una y otra vez va a hacer esto. ¿Has leído el capítulo 23 de Mateo? ¿Has leído el capítulo 23 de Mateo? ¿Qué está diciéndole Jesucristo a los judíos? Sepulcros blanqueados, víboras, hipócritas. Sus discípulos son doblemente hijos del diablo, del infierno. Ahora, esa verdad, hermano, ¿no estaba con gracia? Era gracia que se los confronte con esa verdad. Porque Jesucristo se combina en estas dos cosas, la verdad y la gracia. En nuestra época, como he mencionado, hay mucha gente que quiere separar estas dos cosas. Y entonces Jesucristo es pura gracia, ¿sí? Nunca confronta la verdad con nadie. No vamos a hablar del pecado porque no, eso no le gusta a la gente. Jesucristo no habló del pecado. No vamos a hablar del infierno porque eso tampoco le gusta a la gente. Jesucristo no habló del infierno, habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué hacen eso? Porque no entienden lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Él vino con gracia y con verdad. Y no solamente vino, sino lleno, completamente lleno de gracia y de verdad. Si tú no quieres la verdad, escucha, no quieres a Cristo. Si tú no reconoces y no aceptas la verdad, estás rechazando a Cristo y su gracia. Escucha cuántas veces en el Nuevo Testamento, y estas son solo algunas, el Nuevo Testamento va a unir estos dos conceptos, alguien salvo por gracia y alguien que escucha la verdad. Escucha, Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Escucha cómo se combinan estas dos cosas, salvación por gracia y haber escuchado ¿qué? La verdad. Hermano, deja de decir que en esas iglesias y en esos lugares donde se predica constantemente mentiras, no que el pastor se equivocó, ¿sí? No que el pastor, bueno, se equivocó en algo quizás, todos nos equivocamos. El profeta Salomón va a decir en las muchas palabras siempre hay pecado. Pero hermano, deja de decirme que en esas iglesias donde el pastor no es que se equivoca a veces, sino que constantemente está mintiendo, ahí está Cristo, ahí está su gracia. No, no está. Porque su gracia, Jesucristo vino a mostrar estas dos cosas, gracia y verdad. Escucha Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué es que tenemos una nueva vida? Dice el apóstol, dice Santiago. Por la palabra de verdad, Dios ha utilizado la verdad para darnos esta gracia por la cual nos hace nacer de nuevo y correr a Cristo en fe y arrepentimiento. 1 Timoteo 2:14, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, escucha, de la verdad. El apóstol Juan, hermano, combina estas dos cosas en este pasaje. Jesucristo vino lleno de gracia, pero lleno de verdad también. A tal grado que Jesucristo va a decir, yo soy el camino y la verdad. Yo mismo soy la verdad. El cristianismo es por eso, hermano, que nunca está tranquilo con las mentiras, con los engaños. Jamás. Porque sigo a alguien que está lleno de verdad. No puedo recibir el engaño, no puedo soportar el engaño. Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y Él te va a mostrar la verdad. Eso es inevitable. Él quiere mostrarte gracia, hermano. Pero al mismo tiempo te va a mostrar la verdad. Te va a mostrar la verdad de tu pecado, la verdad de tu condición. Te va a mostrar tu realidad. Eso es algo con lo que si eres cristiano, eres confrontado todo el tiempo. Y si no eres cristiano, vas a ser confrontado. Si realmente llegas al Evangelio de la Salvación, vas a ser confrontado con esto. Al mismo tiempo que se te da la gracia para que llegues a la salvación, se te muestra el camino por el cual puedes ser perdonado completamente de tus pecados. Al mismo tiempo esto se combina con la verdad. Estas dos cosas no son enemigas. La gente cree que las personas que predican la verdad no tienen gracia, no tienen amor. Cuidado, no es lo que dice este pasaje. Jesucristo predicaba la verdad y Él estaba lleno de gracia también.
Hermano, estas dos cosas se combinan siempre. Y en Jesucristo se combinan de manera perfecta y el apóstol Juan dice, está lleno de gracia y de verdad. Una verdad griego aletheia, que significa una verdad que está ahí, abierta para que se sea escuchada, sea proclamada, para que la gente sea confrontada con esa verdad. Y hermano, esta es la verdad. Lo que el apóstol Juan nos está mostrando acá. Dios se hizo hombre para tomar nuestro lugar. Dios se hizo hombre, nuestro creador se hizo como nosotros para poder perdonar nuestra maldad, para poder cubrir nuestro pecado. Dios se hizo hombre, escucha, para que el acta que tienes en contra tuya, por la cual debes ser condenado eternamente, Él la reciba en la cruz. Esa es la verdad que nosotros predicamos. Para que pecadores tan perdidos como tú y yo, hermano, podamos ser salvos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre para hacerse maldito por ti y por mí. Sin Él no hay esperanza, no hay nada, no hay forma de que recibas gracia. Escucha, gracia no vas a encontrar en nada, en nadie. No hay forma. Verdad tampoco vas a encontrar en nadie más que en Cristo. Y esta es la verdad que nosotros proclamamos, hermano. Dios se hizo hombre sola como la única forma, el único camino por el cual nosotros podemos ser salvos. No como una opción más, no como una sugerencia más entre muchas que podrías intentar, sino, hermano, como la única opción. La única opción que necesitamos desesperadamente. Esta es nuestra verdad. Este es Jesucristo, nos dice el apóstol Juan, el verbo hecho carne. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por este tiempo que nos has dado de predicación, por este pasaje que se ha podido exponer. Señor, tú sabes lo profundo que es tu revelación, tú eres el único que sabe toda la profundidad de las riquezas que hay, Señor, en tu palabra. Y te pedimos, Dios mío, de que tengas misericordia de nosotros, porque somos seres finitos, Señor. Los predicadores somos seres incapaces e inútiles para poder expresar verdaderamente quién eres, cuán grande, Señor, es la revelación que tú nos has dado en tu palabra. Pero te ruego, Dios, por misericordia, para que a través de tu Espíritu Santo tú puedas obrar e iluminar nuestra mente, nuestro corazón y nos guíes a entender quién es Cristo. Te pido, Dios, misericordia, porque de alguna forma tú nos ayudes a tener unidad en esta iglesia respecto a esta doctrina tan importante que es la encarnación de tu Hijo, que siendo Dios mismo estuvo dispuesto a hacerse hombre como nosotros para salvarnos. Dios, hay tanta gente que niega esto, que odia esto, porque Señor, sabes tú que si tu Hijo, que si en tu Hijo no se combinaban estas dos cosas en una sola persona, entonces podría ser comparado con cualquier otro hombre, entonces podría ser puesto en el lugar de cualquier otro hombre en esta historia, en este mundo. Pero como Él es el Dios, hombre, verdaderamente Dios, Señor, es el único en el cual podemos encontrar verdadera salvación. Te pido, Dios, porque tú puedas iluminar nuestro entendimiento y nos puedas convencer a través de tu Espíritu de esto en el nombre de Jesús. Amén.